amiga, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿Cómo te ha ido, Cynthia Wright? bien, muy ¿Cómo bien. estás ahora que estás trabajando tan intensamente con esto del niño interior? Sí, sabes que es hermoso. Yo creo que para mí es una de las actividades más lindas, mirar cómo las personas realmente pueden conectar con su niño de una manera tan profunda, de una manera tan grande. Ahora mismo saliendo de una terapia, Ujú. eh, esta persona con quien trabajé, mi cliente me decía que no tenía muchos recuerdos de la De la niñez, que niñez. no habían, que se acordaba de muy pocas cosas. Y yo le explicaba y le decía que el, lo que sucede en nuestro cerebro es que muchas veces estas memorias las borramos, las sacamos, Los ¿no? bloqueamos. Las bloqueamos, nuestra corteza prefrontal. Lo que hace es cuando hay trauma, es mejor olvidar, es mejor bloquear, entonces te lo saca. Pero el cuerpo mantiene siempre estas memorias ahí, no se van nunca. Se van de la mente, pero no se van del cuerpo. Y el momento en el que hoy ¿No día se van de la mente o están escondidas en algún lugar, en están algún... escondidas, claro, se van porque están escondidas, pero Ujú. incluso muchas veces de verdad, incluso no las podemos recordar porque Ni con hipnosis? nuestra corteza prefrontal cuando éramos pequeñitos no funcionaba y la corteza prefrontal es la que nos ayuda a razonar, entonces quizás la recordamos pero no podemos razonar realmente lo que sucedió, simplemente Mm. son recuerdos Sin que significado, digamos. sin significado, ajá. Ujú. Pero el cuerpo lo recuerda al 100%. Entonces, hoy día, por ejemplo, con esta paciente que no recordaba mucho, de repente le llegó hoy día un recuerdo que no sabía que existía y todo le hizo tanto sentido y todo tomó su sitio. Y lo que hacemos justamente dentro también de las terapias es como cambiar la historia. Ujú. Porque la historia de lo que te sucedió no necesariamente te sucedió. Muchas veces son percepciones, son interpretaciones de lo que nosotros creemos que es la realidad. No es la realidad. Quizás no pasó exactamente así como uno creía. Y Pero lo que es como has... que nos contamos una historia que nos la creímos. Exactamente, Ujú. exactamente. Y además normalmente es una historia de queja, normalmente es una historia de víctima, de De pobrecito abandono. yo, de abandono, de rechazo, de no me querían, de no me cuidaban, de no me aceptaban. Ujú. Y lo que hacemos, ¿no? Y lo que vamos a hacer también dentro de este taller es quizás empezar a cambiar las memorias, cambiar la historia. Porque sí, nos pasaron cosas duras, pero no nos tenemos que quedar en ese lugar. Podemos darle la vuelta. Los recuerdos que nosotros tenemos, la realidad que nosotros creemos que pasó, Ujú. está dentro de nuestra cabeza. Y entonces, si está dentro de nuestra cabeza, tenemos el poder de transformarla y de cambiar lo que sucedió dentro de nuestra cabeza también. Volver a hacer una historia distinta, cambiar. Podemos cambiar la historia, porque al final, como te digo, el pasado no existe, ¿no es Claro. cierto? Todo está dentro de nuestra cabeza, lo que creemos que sucedió en el pasado. Entonces podemos cambiar la historia como sintiéndola en el cuerpo y traspasando una nueva creencia, una nueva historia hacia nuestra mente, hacia nuestro cerebro. Sabes que a mí me pasó, y este es uno de los primeros recuerdos que yo tengo. Debo haber tenido unos 4 años, tal vez. No creo que 5. Pero uno de los recuerdos más intensos que yo tengo de esa etapa es que yo me desperté en mi casa solo. Era tarde, o sea, ya entrando a la noche, como 6:30, así, 7 de la noche tal vez. Uh -huh. Y me despierto y me encuentro solo en la casa. No estaban mis papás, no había nadie y yo no sabía qué hacer. O sea, era ese sentimiento eh, de, de, de desazón. O sea, no sé qué hago, no sé Claro. qué busco y no sabía qué hacer, ¿no? De desconcierto, estaba totalmente sin saber. Y no sé por qué me fui a la cocina y cogí un ají. Me encontré por ahí un ají, no sé qué estaba haciendo. Y estaba jugando con el ají, le abría, ¿qué tendrá dentro el ají? Y después con las manos del ají me toqué los ojos y me Mm. empezó a arder y yo lloraba y por ahí encontré agua y me lavaba y me acuerdo tan clarito que se me mojó la manga del saco que yo estaba puesto y esa era una cosa así súper, para mí súper desagradable sentirme mojado así, pero era la desesperación de lavarme los ojos que me ardían. Entonces es un recuerdo de abandono, de dolor, pero que al mismo tiempo
ya viéndolo después decía, esto no sé si me marcó de alguna forma, pero ahora mirándolo como adulto digo, a lo mejor mis papás fueron a comprar el pan. O sea, ni siquiera Fue un ratito, fue un nada ratito, más. pero yo me sentí abandonado y me sentí solo. Entonces dije, ¿qué tanto esto me dejó una huella profunda? Que a lo mejor yo no soy consciente ahora, pero que está generando algún tipo de efecto. Total, total. ¿No? Y eso es lo que justamente podemos cambiar, ¿no es cierto? Porque hoy por hoy, digamos, hablando de tu historia, hoy por hoy ese niño vive dentro de ti, ¿no es cierto? Claro. Y hoy por hoy tú puedes desde tu adulto, desde tu alma, desde tu esencia, desde tu yo superior, acercarte a ese niño, abrazarle y decirle, ya no estás solo. Yo te cuido ahora. Ahora Ya yo no te acompaño, ahora yo necesitas. te cambio el saco mojado. Exacto, te cambio el saco mojado, te limpio los ojos, ya no voy a dejar nunca más que te entre ají en los ojos, te acompaño, te cuido, te acepto, te amo. Porque esas historias, claro, son de cosas que sucedieron en nuestras vidas, donde creímos por una cosita así de chiquita quizás, ¿no? No soy aceptado, no soy suficiente, no merezco, me abandonan. Imagínate tú las creencias tan fuertes que creaste, porque quizás tus papás se fueron a comprar pan pensando que no te ibas a despertar y que fueron 10 minutos y tú lo magnificaste. Para mí fue una Inconscientemente tragedia, ¿no? fue una tragedia, exactamente. Claro. Pero hoy por hoy lo que puedes hacer, porque hay quizás ese niño que todavía se percibe abandonado, que todavía se percibe solo, que está dentro de ti, pero hoy por hoy ya no tiene nada que ver ni con papá ni con mamá. Ellos son inocentes, papá y mamá hicieron lo que pudieron a su manera. Hoy por hoy tú eres responsable de cuidar a ese niño, de darle lo que necesita, de decirle nunca nadie más te va a dejar solo. Yo te acompaño, yo te cuido, yo estoy aquí para ti. Oye, ¿y estas memorias de estos eventos que pueden haber sido trágicos o dolorosos, o ni siquiera trágicos, sino que fue un evento que dejó una marca, pueden también irse llevando de vida en vida? Claro, claro que sí, porque no solamente puede ser también un recuerdo traumático de otra vida, ¿no es cierto? De una vida pasada tuya, sino también puede ser que esta sensación de abandono o esta sensación de no soy suficiente o no merezco o no me quieran, venga también de otro, de alguien más, de un ancestro y que nosotros lo tomamos. Entonces, con lo que te sucede, más la historia de la familia ancestral de abandono, claro, se hace gigante y entonces es súper importante empezar a mirar también por ahí y es algo que hacemos en constelaciones familiares y es algo que también hago yo en mis terapias, que es mirar cuánta de esa carga es tuya, qué porcentaje es tuyo y qué porcentaje es de alguien más, porque a veces quizás el abandono es por esa historia que te sucedió, que fue donde se te gatilló, es 10 o 20% tuya, pero tienes una historia de abandono gigante, un 80% muy amplio y que hay que devolver a su origen. Sabes que la semana pasada me hice una TRE, la terapia de respuesta espiritual, y me explicaba esta señora con la que yo suelo hacer esto, que nosotros tenemos programas del alma que pueden estar generando un efecto, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo vine con un programa de vivir una experiencia de abandono, ahora que estamos hablando del abandono, y que a veces incluso con la misma 3 se puede limpiar estos programas de abandono, pero en un cierto nivel. Y puede ser que haya en un nivel superior este programa que una vez limpiado esto, este programa superior vuelve a actuar y vuelve a generar el programa de abandono en esta experiencia, ¿no? Claro. Entonces yo pensaba, este problema del niño interior, también seguramente hay estos programas en otro nivel del alma que muchas veces nosotros sin saber estamos viviendo experiencias constantes que ponen este dolor presente, siendo que fue un programa que el alma tuvo hace muchísimas encarnaciones, por ejemplo, y que ahora estamos viviendo las experiencias. Por eso es que también hablando con esta señora decía, por eso también es necesaria la paciencia. A veces nosotros queremos soluciones así, instantáneas, ¿no? De ya me fui al terapeuta y es el mejor terapeuta del Ecuador y ya me va a dejar bien. Y sí, a lo mejor, pero también hay que mirar que esto puede estar presente en varias capas, digamos así, y que conforme vamos trabajando, vamos descubriendo en cada nivel lo que nuestra conciencia puede entender, puede mirar de una forma amorosa que no nos haga daño, porque si también nos metemos directo en la parte más profundo, a lo mejor salimos más lastimados. Claro. De hecho, por ejemplo, en mis terapias,
normalmente lo que hacemos es no entrar al trauma. Tú no necesitas regresar al trauma porque el trauma, si regresas de ese lugar y regresas de ese momento, normalmente lo que vas a conseguir es una retraumatización. Entonces no volvemos a lo que el niño hubiera necesitado, porque yendo al trauma, ahora que estamos hablando de esto, ¿no? ¿Qué es el trauma realmente? Y es lo que dice, por ejemplo, mi maestro Gabor Maté. Gabor Maté dice que el trauma no es necesariamente lo que te pasó. El trauma es lo que tú crees que te pasó, por un lado, y por otro lado, lo que no te pasó. Entonces ya te voy a explicar un poco cómo es esto. ¿Cómo es lo que no pasó? Cómo es lo que no te pasó. Entonces juguemos que hay dos niñas, hablemos de un trauma muy fuerte como sería una violación, ¿ya? Y son dos niñas que fueron violadas en el mismo contexto, de la misma manera, por la misma persona, en el mismo lugar, a la misma edad, ¿ya? Una de ellas está traumada y la otra persona, la otra niña, no está. ¿Qué pasó con la que sí y qué pasó con la que no? La que sí, después de la violación, sus papás le dijeron, shh, esto no se habla, calladitos, esto no pasó. O le dijeron, o esto es la vergüenza. Esto es una vergüenza para la familia, así que de esto no se habla, nunca más. O es tu culpa, ¿para qué te vistes de esa manera? ¿Para qué actúas de esa manera? Por eso te violaron. La niña, que no está traumada, recibió una mamá que después de eso le abrazó, que le dijo, ¿no es cierto? Sí, esto pasó, pero lo vamos a trabajar juntas. Esto no fue tu culpa. Tú no eres una vergüenza. No eres mala. Vamos a hablar de esto, vamos a sacar y vamos a sanar. Entonces, a eso se refiere lo que no pasó. O sea, esta niña se sintió cuidada. Se sintió cuidada. Entonces, eso es el problema. El trauma de un niño, ¿no? No necesariamente es lo que te pasó. El trauma de un niño es lo que no pasó después de ese evento tan difícil que tú tuviste. De no haber recibido un abrazo de papá y mamá, de no haber recibido una palabra de yo te amo, yo estoy aquí para ti, un perdón muchas veces, porque los papás a veces gritamos o pegamos a un hijo y nos vamos, después es como que eso no pasó, pero eso se queda dentro del niño. Claro. Entonces solamente el regresar y decir, perdón, me equivoqué, ya es un alivio gigante del trauma. Ya le descarga al niño de un peso. Ya le descarga, exactamente. Entonces, un niño, ¿no es cierto? No puede, cuando hay un trauma, el niño no puede utilizar su sistema simpático del sistema nervioso central. Porque ¿qué te hace hacer el sistema nervioso central, el simpático? Huir, ¿no es cierto? O pelear. Entonces, el niño que se queda congelado en el trauma no pudo ni huir ni pelear. ¿Por qué? Porque el papá y la mamá son más grandes, entonces claro, no te puedes poner a pelear, no le da la fuerza para ganar a papá y mamá, y tampoco puede huir. Yo recuerdo cuando yo era niña, hacía una maleta para irme. Yo me quería ir, según yo, de mi casa, ¿no es cierto? En algunas ocasiones, en las cuales yo percibía que mi mamá estaba en el error y que me había castigado, me decía que era mi culpa o lo que sea. Yo hacía la maleta porque yo quería huir, yo me quería ir. Y claro, ¿qué terminaba haciendo? Deshaciendo la maleta, guardando y escribiendo una carta pidiendo perdón, haya hecho o no haya hecho lo que mi mamá decía que yo había hecho, porque no tenía otra forma de sobrevivir. Yo no me podía ir de la casa. ¿Cómo sobrevivía? Ni podía pelear con mi mamá, ni gritarle, ni insultarle, porque no sobrevivía. Entonces todo tiene que ver con supervivencia y con no poder luchar ni huir. Entonces hoy por hoy ese trauma regresa de la misma manera al cuerpo y nos quedamos igual, congelados. No podemos luchar ni huir. Creemos que fuimos abandonados. Solo el término abandono es de un niño, ¿no es cierto? Porque yo he escuchado a veces a las personas que vienen y me dicen, es que me abandonó. Mi pareja me abandonó. Exacto, tu pareja te dejó. Se pero fue. Tú eres un adulto o se fue, exacto, cualquiera de las dos. Pero nadie te ha abandonado, tú ya no eres un niño, pero lo estás diciendo desde tu niño interior. Entonces vivimos, ¿de acuerdo a lo que hacía nuestro niño? Hoy por hoy seguimos siendo los mismos niños. No sé si te ha pasado que ves parejas peleando y dices, wow, o sea, ahí dentro está el niño. Ahí están dos niños. Dos niños peleando, como que fueran de la guardería, jalándose las mechas. Y así vivimos. A veces las personas me dicen, ¿para qué voy a regresar a mi niño? ¿Para qué voy a regresar al pasado si bien nomás estoy en el presente? Y yo les digo, pero es que vives en el pasado. Cada vez que tú reaccionas, el 100% de las veces, hay un niño interior, que es el que tiene ira, que es el que está frustrado, el que se siente culpable, el que le da vergüenza. O sea, vivimos a través de nuestro niño interior. Entonces yo digo, ok, regresamos al pasado a mirar a ese niño, ¿para qué? Para ayudarlo a sanar
Y ahí sí vivir en el presente. Porque tú no vives en el presente. Tú dices, no, yo no regreso nunca a mi niño interior, ni quiero saber de ese, porque yo vivo en el presente. No vives en el presente. Vives a través de tu niño del pasado, ¿no es cierto? Y tu historia presente. De presente no tiene nada. Si quieres vivir en el presente, hay que sanar la niñez. Porque sanas la niñez y ahí sí, desde estar bien internamente, vives feliz en presencia. Me parece fabuloso lo que dices del abandono, porque eso pone, creo yo, un ejemplo clarísimo de cómo nosotros podemos vivir en el pasado como si fuera el presente. Exacto. Tal cual, porque ese sentimiento de abandono, ¿qué implica el abandono? El abandono es no puedo sobrevivir. El abandono es claro, nadie me cuida. El es un abandono niño, lo que te decía. Exacto. El niño sí es abandonado, porque recién la historia de esta ecuatoriana que dejó a su hija de 2 años, se fue 2 semanas de vacaciones, regresó y la niña falleció. Fue abandonada, murió porque no podía sobrevivir sola a los 2 años. Pero los de 40, los de 50, los de 30, mi esposo me abandonó. No te abandonó, tu esposo se fue. Tú puedes sobrevivir, pero internamente es esa niña o ese niño que cree que no va a poder sobrevivir. Literalmente, cuando dices es que me dejó, me abandonó, me voy a morir, literalmente crees que te vas a morir porque estás viviendo la historia de tu niño a través de tu adulto, pero realmente es tu niño interior. Es la indefensión del niño que llevamos dentro el que se siente abandonado. Y por eso es que nosotros cuando vivimos esta experiencia con alguien, como a veces pasa con las parejas con mucha frecuencia, sentimos, si se va la pareja, por ejemplo, a mí me ha pasado con pacientes que sienten que cuando se va la pareja es como cuando papá se fue de la casa. Y por eso no pueden tener una separación, un divorcio tranquilo, claro que sí, adulto, sin hacerse más daño, porque en realidad lo que están sintiendo cuando este hombre se va no es que me deja mi esposo, no es que se va mi esposo, se está yendo mi papá. Se vuelve a ir mi papá me abandona otra vez. Ajá, y se repite y se vuelve a repetir el mismo abandono desde un niño, desde una niña, no desde un adulto, porque el adulto perfectamente sobrevive sin ningún problema. Claro. Por eso es tan importante que nosotros podamos identificar de dónde vienen esas emociones, de dónde vienen esas reacciones. ¿Quién está reaccionando? ¿Es el adulto consciente que puede con su vida o es el niño indefenso? Es el niño, porque el adulto no reacciona, el adulto actúa. Desde un adulto, ¿no es cierto? Tú actúas. Tú no necesitas reaccionar. Eso está interesante como para repetirlo. El adulto no reacciona. El adulto actúa. Eso me parece fabuloso. El adulto va a la acción. El adulto no reacciona. ¿Ya? Vamos a dar un ejemplo. Tu hijo te grita, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, adentro nos viene, claro, una emoción. Es normal. Nos viene la ira, nos viene la frustración, nos viene el miedo, viene cualquier emoción que nosotras ya lo tuvimos antes y por eso la volvemos a sentir, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer con esta emoción? Podemos o reaccionar o podemos actuar. Podemos hacer cualquiera de las dos cosas. La reacción es... Yo grito más. Grito más, te vas al demonio, te largas a tu cuarto, eres un malcriado, fuera, lo que sea que digas, ¿no es cierto? Normalmente después viene la culpa, que es también la otra, que en cambio quiere que reacciones pidiendo perdón, que vayas a golpearle la puerta, decirle, oye, perdón por lo que te dije, no sé de dónde vino, pero entonces, claro, estás reaccionando a través de la ira y a través de la culpa. De la culpa. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando actúas? Tú sientes la emoción, te das cuenta de que adentro de ti está esta furia que te protege porque te está cuidando, ¿no es cierto? De ahí y que además es totalmente natural. Es normal, es natural. Todos sentimos emociones y a todos nos pasa. No te puedes volver una piedra. Pero ¿qué podemos hacer? En vez de convertirnos en la ira, en vez de convertirnos en la emoción que está ahí, escucharla. Ok, cerrar tus ojos un ratito y decirle, al hijo le puedes decir, ándate un ratito a tu cuarto, así yo no voy a conversar contigo, en un ratito más me calmo y en un ratito más voy a hablar contigo. Te vas a tu interior, sientes esta ira, ¿no es cierto? Ok, la reconoces, las dices, yo sé, ya sabes además de dónde viene, porque ya has trabajado, ya sabes que es una ira de cuando papá te gritaba, cuando tú eras niño, y entonces esa misma la frustración de que papá me gritó, igualito le sientes en el hijo, la sientes
Y desde ahí le agradeces y le dices, ok, gracias por cuidarme, pero ahora yo desde el adulto puedo manejar esta situación, ¿no es cierto? Tú también tienes tu propio niño interior, abrazas a tu niño interior que antes tenía estos problemas con papá y le dices, yo te cuido, no te preocupes. Y desde ahí vas a mirar a tu hijo y actúas. Ok, le pones el límite. Eso no significa que no le vas a poner un límite, pero le pones un límite desde el amor, no desde la ira, no desde tu propia reacción. Estás actuando. No desde mi ego herido de nadie me respeta en esta casa. Exactamente, que también tiene que ver con un niño. A mí no me respetan, yo no tengo voz. Claro. Entonces, claro, sale esta ira monstruosa que llevas adentro, pero que no viene de ahora, que no es porque ese niño te está gritando. Viene del pasado, viene de los gritos de papá cuando tú eras niño. Vienen de todos los gritos que alguna vez me echaron encima. Y que ahora con este evento yo los vuelvo a vivir como esa vez. Se vuelven a gatillar. Como dicen en inglés, los triggers. Los triggers. ¿Y cómo actuar para sanar eso? Para ponerle a la persona presente, para que pueda mirar con amor y pueda contener a ese niño de manera que esas reacciones ya no estén presentes y que sea el adulto el que actúa. Entender que todos esos mecanismos de defensa, todos esos mecanismos protectores que creamos, ¿no es cierto?, cuando éramos niños, fue para ayudarnos. Como bien dices, mecanismos de defensa, te están defendiendo, te están protegiendo. La ira me protege, la culpa me protege, ¿no es cierto? La frustración me protege, la ansiedad me protege, el miedo me protege. El 100% de nuestras emociones están al servicio para cuidar a tu niño, para cuidar a tu parte vulnerable, tu parte chiquita, tu parte que se siente y que creyó desde niño, porque también viene de las creencias de no merezco, no soy suficiente, me van a abandonar, siempre me abandonan, no me ven, no me aman, etcétera, etcétera. Entonces, claro, una vez que entiendes que esos protectores te cuidan, es ok, ¿de qué me cuidan? Entonces empezar a conocerlos, conocer esos protectores que tú creaste en tu niñez, para después poder llegar realmente a tu niño interior y abrazarlo, entregarle a tu niño todo aquello que no te daban. Yo tengo, por ejemplo, una niña interior, ¿ya? Que cuando yo era niña, mi mami no le importaba mucho si es que me lavaba los dientes o no me lavaba, si me ponía shampoo, si me peinaba, era como súper fresca. Y yo pensaba que yo era feliz con eso, ¿no es cierto? Yo pensaba que yo era, wow, qué rico. Puedo hacer lo que quiera. Puedo hacer lo que me da la gana, o sea, no pasa nada. Si me baño, me baño, si no me baño, no me baño, ¿verdad? Y recién haciendo una terapia, vi a esa niña que realmente lo que ella quería era que le cuiden, que le bañen, que le peinen, que le pongan shampoo, que le pongan crema, que le mimen de esa manera, ¿no es cierto? Y entonces me empecé a acordar que hoy por hoy, o sea, no ahora, pero hace algunos años ya, yo no me cuidaba tampoco. O sea, yo me compraba el primer shampoo que aparecía, nunca me ponía crema, o sea, me descuidaba. Igual como mi niña interior se sintió descuidada cuando era chiquita, pero yo lo seguía haciendo. Entonces, el momento en que descubro esto, digo, ahora yo le voy a dar todo lo que esa niña quería. Entonces, ¿qué hago? De hecho, me voy a la tienda de las cremas, huelo, a la que le gusta a mi niña interior es la de frutilla. Le compró la de frutilla porque ya sé que ese es el que le gusta. Al principio fui y olía y decía, a ver, ¿cuál es la que le gusta? Entonces hoy por hoy voy a la tienda, compro la crema de frutilla, me pongo todos los días. Esté atrasada. A lo que esté atrasada, yo, calma, tú vas primero. Primero yo. Me pongo la crema, me pongo el shampoo, me pongo la colonia y entonces me peino, me arreglo y entonces la niña está feliz porque le estoy entregando eso que no recibió cuando ella era chiquita. Entonces, ¿cómo sanas? Entregándote a ti mismo todo aquello que tú hubieras necesitado cuando eras pequeño. Pero ahora lo puedes hacer porque ahora tú eres el adulto, pero puedes hacerlo con tu niño. Por eso es lo que hablamos también muchas veces de este ejemplo así muy simple, pero creo que es muy profundo también, de este helado de chocolate que alguna vez papá o mamá no me quisieron dar. Estás castigado, no tienes helado. Exactamente. ¿No? Y me castigaron, no tengo helado. Exacto. Pero ahora como adulto digo, me merezco un helado de chocolate. Ahora yo me compro el helado. Exactamente. ¿Verdad? Y mientras te comes el helado, puedes pensar en ese niño, en decir, ok, yo ahora te doy todo lo que te mereces, te doy todo lo que no te dieron y que hubieras necesitado que alguien te dé. Porque es así. Y que pueden haber cosas muy simples, ¿no? Ser cosas muy simples. Totalmente. Como ir a montar bicicleta, como ir a correr, como ir a jugar, como tomarte un helado, como comprarte la crema y ponerte la crema. O sea, son cosas muy sencillas. Abrazarte, pedir un abrazo. Eso, tomar esa conciencia
amorosa, de que me merezco, que me traten bien, que me merezco yo estar feliz, Total. me merezco sentirme amado y no necesito que alguien externo me ame. Total, porque además uno de justamente los mecanismos de defensa que nosotros creamos es el de perseguir amor. A veces huimos del amor, a veces luchamos contra el amor y a veces perseguimos el amor. Ya vemos muchos, me incluyo, ya, que cuando no sentimos que recibimos el amor que necesitábamos, empezamos a perseguir. ¿Qué hago por ti? Y ahí vienen las relaciones tóxicas. Te regalo lo que tú digas, ¿no es cierto? A donde tú quieras yo te llevo. No, no importa, yo doy lo mismo. No, tú me dices, no, pero vamos a comer en un sitio donde a ti te guste. No, tú escoges. Pero ¿tú qué quieres? No, yo quiero lo que tú quieres. Y entonces, claro, estás en un lugar absoluto de entregar. Y esas personas que entregamos mucho, estamos dentro de un trauma. De a mí no me entregaron. Entonces aprendí desde niña que si saco buenas notas, me miran. Que si hago cosas por los demás, me miran. Que si soy buena, me miran. Entonces aprendí a ser buena, a hacer cosas por los demás. Estabas condicionada. Condicionada absolutamente. Y entonces hoy por hoy me mantengo condicionada. ¿No es cierto? De esa manera me ven. Pero tú no te estás viendo porque tú no te estás entregando. Estás simplemente entregando el poder hacia los otros para que los otros te vean. Pero tú te estás mirando. ¿Tú te estás entregando algo? No. Solo estás buscando afuera. Solo estás buscando afuera lo que realmente está dentro. Y ese niño, esa niña está en tu interior. Entonces hay que buscar adentro, no buscar afuera. ¿Tuviste un capítulo de Los Simpsons donde explicaban por qué Bart se hizo travieso? ¿Por qué se hizo malo, entre comillas? No lo vi. Bart era un niño bueno. Y en la escuela nadie le paraba bola. Era un invisible más. Hasta que un día, sin querer, hizo algo, una travesura, y todo el mundo se rió y le quedaron viendo. Y le festejaron el chiste, ¿no? Le empezaron a mirar. Ajá, entonces dijo, hacer travesuras me hace visible. Hacer travesuras hace que la gente se dé cuenta que yo existo. Que es lo contrario a lo que yo estaba diciendo. Exacto. Porque ya vemos los que somos, en cambio, niños buenos y, en cambio, los que son niños malos, a través de hacer travesuras, a través de ser rebelde, la gente llama me la mira, atención. llama la atención. Y Soy así visto. me ven. Wow. Somos complejos los seres humanos, ¿no? Por supuesto, pero a veces no es tan difícil como uno creería que es. Y justamente de eso se trata el taller que vamos a hacer, que es poder ayudar a las personas a que se den cuenta cuáles son sus mecanismos de defensa, cuáles son sus protectores, ¿no es cierto? ¿Qué le hizo falta a ese niño? ¿Qué creyó ese niño? Porque hay un montón de creencias limitantes que las llevamos en nuestro interior y que las seguimos utilizando todos los días. Las palabras que escuchamos, como en el promo que puse yo de ¿por qué eres así? ¿Por qué no eres como tu hermano? Exacto. ¿No es cierto? Eres un malcriado, me haces quedar mal, eres un inútil, no sirves para nada. Y esas palabras, todo rompen, todo dañan, todo pierden. Y además muchas veces también nuestras emociones no salen porque hay protectores que cuidan a otras emociones, ¿no? Como por ejemplo la tristeza o la misma ira. El otro día yo regresaba de un viaje y había un señor que tenía un niño que tenía mucha ira, mucha frustración, su hijo, y le iba cogiendo de la mano y le decía, no tienes que tener iras, no puedes tener iras, porque aquí en el aeropuerto, le decía, encierran a los niños en una caja, una jaula, a los niños que tienen ira. Yo pensé que eso era en el siglo pasado nomás. Ya no, te juro que nunca más voy a tener ira. ¿Qué estás haciendo? Estás logrando reprimir esa ira, ¿no es cierto? Claro. Ese niño de adulto con amenazas nunca va a tener ira, pero de una u otra manera le va a salir una depresión terrible, le va a salir una ansiedad terrible, porque no puede sacar la ira. Y la ira es normal. La ira lo que está haciendo es nos está defendiendo, nos está mostrando que hay que poner límites, nos está mostrando que lo que hace el resto no está bien. ¿Sabes? Nos está protegiendo. Entonces, si tú reprimes eso y desde niño te dicen, tú no puedes tener ira, o también la típica de los niños no lloran, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso te lo tragas, se queda dentro tuyo, no sale. ¿Y cómo sale después? O a través de la ansiedad, a través de la depresión, o a través de una enfermedad. Ira reprimida, tristeza reprimida. Yo tenía un paciente que él tenía desde su infancia muy temprana a su mamá que todo el tiempo le decía, mijito, nunca hay que estar triste. En la vida nunca hay que estar triste, siempre hay que estar alegre. Tratando obviamente de infundirle pues un ánimo positivo, claro, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasó? Para él la tristeza estaba prohibida. Entonces cuando experimentaba situaciones de tristeza, él reaccionaba con ira. Se enojaba porque la ira sí estaba permitida. Claro. Entonces había una mezcolanza de emociones ahí y se sentía culpable de estar triste. Claro, ahí están todos los protectores, pero todos esos protectores los creamos cuando somos niños. Por hoy actúan de la misma manera.
Y que incluso hay también situaciones que nos dejan una huella y que ni siquiera responden a recuerdos porque éramos muy chiquititos, ¿no? Por ejemplo, sabemos en constelaciones hay esta implicación del amor interrumpido, ¿no? Que a veces incluso se da cuando el niño apenas nace y a veces porque tenía una condición médica que tenía que estar en la termocuna, la separaron de mamá. Y ya se generó esta implicación, el amor interrumpido, se cortó el contacto Claro, con claro, mamá o o con cuando papá. se quedó un niño huérfano, ¿no? Y se quedó sin papá, por ejemplo, siendo muy pequeño. Claro, y hay gente que dice, ¿ves? No, pero es que yo ni le conocí a mi papá, ¿no? Porque se murió cuando yo estaba en el vientre de mamá. Nunca lo conocí. Claro. Pero, sin embargo, está ese vacío. Claro, y toma también el vacío que sintió mamá. ¿No es cierto? Que esa es la otra cosa, porque no solamente es lo que a ti te pasó, porque claro, el vacío de no haber tenido papá, sino también el vacío o la tristeza o el dolor que mamá sintió y yo vivo triste toda mi vida y no tengo ni la más mínima idea de dónde viene esta tristeza, si supuestamente he sido un niño toda feliz, mi vida he estado bien, no he tenido ningún problema, pero llevas una tristeza en el interior muy fuerte y es porque tomaste también, ¿no? Esa tristeza de mamá. Y también otra de las cosas que hacemos es guardar las lealtades hacia los conflictos de los adultos. Porque a veces pasa que mamá o papá se fueron, ¿no es cierto? Digamos que papá se fue y mamá se quedó muy enojada con papá y encima yo me parezco a papá, hasta físicamente, ¿no? Entonces el niño siente que si le quiere a su papá, está siendo desleal con el dolor de mamá. Entonces se siente alejado de mamá también. Entonces genera un doble conflicto porque papá se fue y encima yo me siento culpable de querer a mi papá. Claro, ¿no? Claro. Y hay una explicación también de la culpa que a mí me gusta muchísimo, que también la hace Gabor Maté, especialista justamente en trauma y en adicciones. Y él dice que cuando somos pequeños, ¿no es cierto? Nosotros no podemos entender, como no tenemos la corteza prefrontal, entonces no podemos razonar ni entender muy bien nada de lo que pasa. Pero imagínate tú, ¿ya? Que te pondrías ahorita a llorar porque te pasa algo, ¿ya? Y milagrosamente viene alguien y te abraza y después viene alguien y te dice, ¿tienes hambre? Y te pone un banquete de comida delante tuyo y si tienes frío te ponen una cobija y todo lo que tú deseas se hace realidad. Eso básicamente es lo que pasa con un recién nacido, ¿no es cierto? Claro. Tú lloras y te cargan, sigues llorando, te dan de comer, sigues llorando y te abrazan, satisfacen todas tus necesidades. Entonces, crecemos, claro, como con esa especie como de ego, ¿no es cierto? Que uno dice, has visto, todo es mío. No, las palabras siempre yo y mío. No existe nada más, porque eres el centro del planeta. Básicamente eres Dios. O sea, todo gira alrededor tuyo, ¿no es cierto? Todos trabajan para mí. Exacto. Entonces, pero de repente empiezas a crecer un poquito y mamá ya no lloras y ya no te coge. Está ocupada, entonces ahora está cuidando al hermanito. Hay que se quede un rato. Entonces, ¿qué es lo que tú dentro de ese niño hay? ¿No es cierto? No puedes pensar, porque no puedes razonar. Mi mamá no me coge porque está cuidando a mi hermano o porque está ocupada. Si no es, no me quiere. Exacto. Es mi culpa. Algo hice mal. Entonces, como algo hice mal, entonces tengo que volverme un payaso, como decías, ¿no es cierto? Para que me vean. Entonces empiezo a hacerle reír y ahora sí, ¿no es cierto? Mamá se ríe gracias a mí. Entonces, todo lo que los niños creen que pasa en sus primeros años de vida, creen que es su responsabilidad. Como son el centro del planeta. Si mamá y papá están felices, es gracias a mí. Si mamá y papá están bravos o se están peleando, es mi culpa. Entonces vamos también cargando con todas esas culpas inconscientemente. Y de ahí de adultos seguimos creyendo que todo es tu culpa, que todo lo que pasa es por tu culpa, y que si es que la gente está mal es porque tú hiciste algo mal. Y empezamos a creer esta idea falsa de que algo mal está dentro de nosotros, cuando realmente somos perfectos. Exacto. ¿Viste tú la película de la historia de Robbie Williams, Better Man? Sí. Me pareció espectacular en el sentido de que muestra de una manera tan clara cómo puede ser de importante el sanar a ese niño, porque si no quedamos condicionados para toda la vida. Robbie Williams casi se acaba en las drogas porque tenía esta necesidad, creo que es de supervivencia, de satisfacer la expectativa de su papá, que los abandonó, de que yo tengo que ser famoso porque si no soy un don nadie. Exacto. Que eran las palabras del papá, ¿no? Si no eres famoso, vas a ser un don nadie. Y papá se fue porque yo no era nadie. Exacto. ¿No? Entonces tengo que ser famoso. Y él entró en esta
en esta vertiginosa carrera por buscar la fama, porque en el fondo lo que quería era su papá. Total. Así mismo es. Otra historia que también yo recién estaba leyendo y que leí en un libro es la historia, en cambio, de Matthew Perry De Friends. Ajá. Y hay una parte en la él habla mucho del abandono, ¿no? Él se percibió abandonado desde muy chiquito, sus padres se divorciaron, su mamá se quedó viviendo en Canadá y su papá en Estados Unidos. Entonces hay una historia incluso que él cuenta en el libro de un viaje que él iba aterrorizado teniendo unos 5 o 6 años en el avión, creyendo que se va a morir, que el avión se va a caer y que lo abandonaron y que se va a morir solo. Y bueno, empieza ahí toda su historia de abandono. Y cuando él ya va creciendo, empieza también a buscar la fama, ¿no? Y a decir, se da cuenta de que haciendo chistes él es visto. Y ahí, ahí no es abandonado, porque claro, Chandler dentro de Friends, él cuenta que su personalidad es exactamente igual a Chandler, o sea que a él no le costaba actuar porque no estaba actuando. Y entonces, claro, era el payaso y en su vida real él también era el payaso. Entonces empieza a convertirse en este payaso y para que la gente le mire y que le quieran y dejar el abandono. Y resulta que Julia Roberts, que sale en uno de los capítulos de Friends, ella decide aceptar estar en el capítulo de Friends, si es que primero lo conocía a él. O sea, ella se interesa primero en él. ¿Ya? Y después tuvieron una relación en la vida real, ¿no? Y adivina qué. Él decidió un día terminar con ella y le dijo adiós. Él no quería dejarle, él no quería terminar la relación. ¿Sabes por qué lo hizo? ¿Por qué le terminó? Porque tenía terror a que ella le abandone. Porque ella decía, como no soy suficiente, como no merezco, como de ley no, o sea, soy tan atrás de esta pantalla, del chistoso y todo, hay un asco de persona, entonces yo sé que me va a abandonar. Y va a ser tan doloroso que mejor yo le dejo antes. Y él termina la relación, no porque haya querido terminar la relación, sino por miedo a que luego ella le abandone. Wow. Entonces, imagínate tú el mecanismo de defensa, de huir en ese caso. O sea, claro. Patitas, ¿para qué se hicieron? Sálvese quien pueda, yo huyo de esta relación. Antes de que me abandonen. O sea, tú abandonas para que no te abandonen. El resultado era el mismo. Era el mismo, termina siendo el mismo. Solo. Pero fue él, o sea, no tuvo ese dolor y ese golpe, digamos, en el corazón. De cuando ella le diga, no, es que tú no eres suficiente, no es que tú no eres bueno, entonces por eso mejor. O sea, él evitó eso. O sea, evitó ese dolor y prefirió el otro dolor de igual terminar. Pero antes de que... Y claro, él vivió toda su vida así, ¿no? O sea, él al final muere con una sobredosis que no fue a propósito, no quería suicidarse, sino fue una sobredosis de ketamina, pero para quitarse el dolor. Siempre para tratar de huir del dolor, de ese dolor original del abandono. Y estuvo todo el tiempo luchando con eso, ¿no? Todo el tiempo. Lo que le llevó al alcoholismo durante tantos años. Una adicción. ¿Y qué es una adicción? Escapar del dolor. Tú escapas del dolor a través de... Hay adicciones buenas y adicciones malas. El deporte puede ser también una adicción. Yo era adicta al deporte. En algún momento de mi vida, cuando yo no quería sufrir, me levantaba a correr. Y me pasaba corriendo, montando bicicleta, para no sentir, porque me llegaba la dopamina, porque llegaba la serotonina, porque me llenaba de un montón de sustancias buenas y ya me olvidaba. Y me olvidaba de la tristeza que tenía profundamente en mi corazón. O sea, en el fondo era también querer huir. Es una adicción, claro, es una adicción. O sea, cuando tú no puedes afrontar las cosas y necesitas salir a correr o salir a montar bicicleta, es una adicción. Los videojuegos son una adicción. La comida es una adicción. ¿No es cierto? Las drogas obviamente son una adicción, el cigarrillo es una adicción, hay adicción al sexo, hay adicción a miles de cosas. Y cada una de esas adicciones lo que está haciendo es, dentro del IFS, la terapia que yo hago es apagar el fuego. Cuando los protectores ya no pueden, ¿no es cierto? Está a punto de salir ese dolor, esa vulnerabilidad de nuestro niño interior, y ya no hay forma de que los protectores puedan ayudar, porque ya va a salir el dolor, entonces vienen a apagar el fuego. Son los bomberos que vienen a apagar el fuego. No importa, anda a tomar un trago con tu amigo. Y ahí se acaba. Te olvidas. No importa, ten sexo. Te olvidas. Anda a comer a la refrigeradora, te comes los pasteles de chocolate y te olvidas. Pero en el fondo eso termina creando otro dolor adicional. Otro dolor adicional. Porque ya no es solamente el abandono, por ejemplo, que estoy tratando de
de cubrir con la adicción, sino que ahora también es la culpa por la adicción. Claro, por supuesto. Y además realmente te estás maltratando. O sea, te estás maltratando internamente, emocionalmente, físicamente. Y estás creando un hábito que se queda de por vida. Entonces, a menos de que lo sanes, ¿no? Ah, qué importante es esto. Sí. Por eso es que queremos hacer este taller para que la gente tenga más herramientas y tenga conciencia, creo yo, sobre todo, de que puede mejorar radicalmente su vida con cositas muy sencillas, ¿no? Con comprensiones muy básicas muchas veces, pero que simplemente no nos hicimos ese cuestionamiento. Como esta memoria que yo te digo, ¿no? De haber estado solo tal vez unos minutos y tenía esta sensación de que tengo el ají en los ojos y nadie me cuida, claro. Nadie me cuida. Entonces no soy suficiente, entonces no soy bueno, es que no soy suficientemente bueno y por eso es que no me... Entonces creas eso y después vives tratando de demostrar al resto que sí eres suficiente. Para que no me abandonen. Para que no te abandonen, y lo estás haciendo de acuerdo a un niño de una historia chiquitita de 5 minutos. Y de ahí salió todo lo que seguramente salió para un futuro. Sabes que tengo otra experiencia que para mí fue súper intensa, pero que no la siento como que me generó un problema. Y es que cuando yo tenía unos 7 años, tal vez, me ahogué en una piscina. En la piscina de la escuela, estábamos ahí, no sé por qué no había ningún profesor ahí, pues estábamos en la piscina y alguien me topó y me caí en el lado profundo de la piscina. Yo no sabía nadar. Y bueno, yo ya llegué a ver el túnel de luz y todo, porque era increíble, ¿no? Cómo eras la desesperación por tratar de sobrevivir, de nadar y así. Y llega un momento en el que yo digo, es como que te bajan el interruptor, ¿sí? Te bajan el breaker y se acabó el dolor, se acabó el sufrimiento y todo. Y yo ya entré en absoluta paz y ya me iba. Ya me estaba yendo hasta que alguien ahí, un compañero, se lanzó y me sacó del agua. Y yo pensaba que después decía, ¿cómo esto no me generó un trauma con el agua? Sí me pasa a veces que veo en películas, por ejemplo, los buzos que están ahí y sí es como, como que yo trato de aguantarme la respiración, pero una de las cosas que creo yo que a mí me sirvió con esto, por ejemplo, fue que yo no le tengo miedo a morirme, porque ya sé que es bonito. ¿Ya? No me da así como esa angustia de qué va a pasar cuando te mueras. Digo, no, o sea, morirse es bonito. Claro. Uno la pasa bien. Claro. Claro, lo pudiste mirar desde ese lugar. Ajá. Y posiblemente también te ayudó, que quizás no te acuerdas, la contención que tuviste. Porque por eso no se desarrolla el trauma. Si es que nadie te hubiera ayudado, si nadie te hubiera contenido, si nadie te hubiera abrazado, si no hubieras tenido estamos aquí contigo, te cuidamos. Claro, estaban todos mis compañeros alrededor. Eso sí me acuerdo. Exacto, entonces tuviste contención, te sentiste acompañado y eso genera que no se dé el trauma. Eso lo que te decía hace un rato, ¿no? El qué pasa después. Eso es muchas veces lo importante en un trauma. En mi caso igual. Yo a mis 16 años tuve un accidente, ¿no es cierto? En el cual alguna persona se suicidó en mi auto, yo manejando. Y también yo muchas veces decía, digamos, el único trauma que me quedó durante ese un poco tiempo y que ahora ya no lo tengo es que quemé tres embragues. Porque siempre estaba frenando, en esas épocas eran los autos manuales nada más, y siempre estaba atrás frenando y aplastando el embrague, y entonces quemé 3 embragues, ¿no? Pero más allá de eso, como lo que dices tú, quizás, ¿no? De que ves los buzos y dices, te da como alguna cosita, igual, todavía yo, cuando veo que se pasa un perrito o algo, freno, como me asusto más de lo normal, quizás por esta experiencia que yo tuve, pero no me quedó realmente un trauma. Y claro, preguntándome qué pasó, a mí mis papás me acogieron desde un principio, me dijeron, esto no es tu culpa, tú no has matado a nadie. Recuerdo que en esas épocas no había psicólogos, o sea, había psicólogos, pero no nos mandaban casi nunca a los psicólogos, ya era solamente una emergencia absoluta. Me trajeron a un curita y el curita me dijo, no te vas a ir al infierno, la persona se suicidó, tú no has asesinado a nadie, no fue tu culpa. Y claro, con esta contención, tanto de este curita como de mis papás, fue entender eso, que no era mi culpa, que no tenía que verlo con vergüenza, que no tenía que verlo como que yo era mala, que yo no había hecho nada malo, y entonces el trauma no quedó. Que si es que en cambio hubiera sido lo contrario, yo no hubiera tenido esa contención, esos papás que me digan eso, si no me hubieran dicho algo más, quizás yo hoy por hoy tendría un trauma gigante de este evento. Claro, es increíble porque
Y yo pensaba, decía, ¿por qué no me quedó algo ahí profundo? Después me acordé y decía, sí, debe ser algo que no sé cómo, pero Ujú. se evitó que genere un trauma. Claro, Porque, por ejemplo, a mí me encanta el agua y me encanta snorkel en Galápagos. Yo claro. soy Y sabes feliz. qué, posiblemente después de eso Ujú. tus papás, me imagino yo, te llevaron al agua y te dijeron, no, No, nunca, y ¿no? sabes que yo aprendí a Mm, nadar solo. mm, genial. Después tenía como 12 años, 13 años en el colegio y yo salía del colegio y me iba a la piscina Mm. y decía, ¿sabes qué? Yo le vi nadar a un perro que teníamos. El perro nadaba y yo decía, pero si el perro puede Ay, nadar, yo o sea, yo también, obvio, también. claro, Y yo hice natural. exactamente lo mismo que el perro. Mm, Entonces yo tenía esa confianza. Si el perro pudo, yo también puedo. claro, Así que claro. increíble. Así que bueno, todas estas experiencias y todos estos descubrimientos que podemos hacer para estar mejor, que ese es el objetivo básicamente, ¿no? El poder darnos cuenta de dónde nos vienen estos problemas, de dónde nos vienen estos dolores, de dónde vienen estos traumas o estas dificultades que nos impiden las relaciones, que nos impiden el éxito, que nos impiden el trabajo, nos impiden el dinero, nos impiden ser vistos, ¿no? O ser vistos por las razones equivocadas. Ujú. Así que todo eso queremos trabajar para que nos liberemos y podamos potenciarnos, tomar la fuerza para estar felices en la vida. Creo que Mm. básicamente ese es el objetivo, ¿no? Totalmente, ser felices es el objetivo y es el objetivo de cualquier niño, porque al final lo que los niños quieren es ser felices, ¿no es cierto? Ujú. No somos felices porque llevamos un montón de trauma, un montón de creencias, un montón de cosas adentro de nosotros, pero hoy por hoy ya no es responsabilidad de nuestros padres. Cuando éramos niños sí, era su responsabilidad y quizás a veces no lo hicieron tan bien, no porque no querían Porque hacerlo era lo que bien, podían. porque era lo que podían. Entonces, entender eso y entender que hoy por hoy es tu responsabilidad sanar con ese niño interior y que lo puedes hacer en el taller que vamos a hacer. Ujú. Así que ya saben, les esperamos sábado 5 de abril en el Potrero del Lumbicí. Ahí Ujú. nos vemos y va a ser una experiencia espectacular. Así es, a sanar con ese niño que lo necesita desde el alma. Ujú. Ahí nos vemos. Chao, chao.